el ministro Mario Fernández. Diputada, ¿cómo está? Hola Fernando, buenos días. Buenos días. ¿Primera vez que interpela? Primera vez que interpelo. ¿Da julipeo, no? No, porque la verdad es que este tema ya lo hemos ido trabajando hace bastante tiempo. Hemos entregado propuestas al gobierno, nos hemos reunido con comunidad migrante y lo mejor de todo, lo que da mayor seguridad es que yo soy de Antofagasta. Y allá la realidad que vivimos día a día es muy distinta a lo que está ocurriendo en el norte del país y muy similar también, hay que decirlo, a algunas comunas de la región metropolitana. Por lo tanto, cuando uno vive día a día la situación por la cual... Hoy se le parece que nos cortó el contacto con la diputada Paulina Núñez. Ella es diputada de Renovación Nacional y que va a ser la encargada de la interpelación contra el ministro Mario Fernández. La interpelación, por si acaso usted viene bajando el plato volador, tiene que ver con esta dilación ya, pero numerosas veces, de el cambio de legislación en el tema de las migraciones, de las leyes de inmigración, que es una cosa pero muy antigua. Y Paulina, ahora creo que estamos de vuelta en contacto. Sí, con Fernando. Ya. Tú estabas hablando de que eres de Antofagasta y que se nota ahí, por cierto, palpablemente mucho la carencia de las nuevas leyes de inmigración que se han venido prometiendo y que sin embargo no se han presentado los proyectos. Así es, nosotros desde el año 2014, cuando partió este periodo legislativo y este gobierno de la presidenta Bachelet, en una bancada transversal, Fernando, acá hay bancada por la migración en la Cámara de Diputados formada desde ese tiempo, que está conformada a su vez por diputados desde el Partido Comunista hasta la UDI, pasando verdad por todos los partidos políticos. Nos reunimos con el entonces ministro del Interior, Penelillo, y en ese minuto Rodrigo Penelillo nos dice, la verdad es que no es prioridad todavía, estamos partiendo el gobierno. Otra vez. Parece que está medio inestable la conexión, Paulina. Yo escucho perfecto. Ah, ya, dale nomás entonces. ¿Sí? Y luego unimos con el ministro Burgos y el ministro Burgos nos dice directamente no hay acuerdo dentro de la nueva mayoría. Y en este no hay acuerdo, la verdad es que es nuevamente uno de los motivos por los cuales no se avanza con este gobierno. No han sido capaces de lograr acuerdos en algunos compromisos que hubo de campaña de la entonces candidata Michelle Bachelet o del programa de gobierno. Y ya con el ministro Fernández la cuestión fue de una discusión total y una falta de desacuerdo al punto que el director nacional de Migración y Extranjería, recordemos, renunció hace un par de semanas. Y en relación al proyecto, si tenemos o no una nueva institucionalidad, un nuevo servicio, o nos dedicamos directamente a tener una nueva ley de migración y extranjería que a grandes rasgos lo que contiene son los requisitos de ingreso, los motivos de expulsión, derechos y deberes, las visas, por ejemplo. Entonces, al final del día es un gobierno que ha estado ausente, es un gobierno también irresponsable, porque cuando no hay normas hay un perjuicio directo a todas las personas que viven en nuestro país. Sí, una de las cosas bastante novedosas que ocurrió con esta interpelación es que hubo votos a favor de la interpelación también de gente de gobierno. Particularmente, entiendo, la diputada Hernando votó a favor y también creo que es de la zona, ¿no? Así es, y ella además hoy día tiene un rol dentro de la campaña presidencial. Así es una de las voceras del comando de Guillé y por lo tanto su voto, más allá de hacer un análisis político, porque yo a Marcela la conozco, hemos trabajado en varios temas en forma transversal por nuestra región y sé que su voto responde bueno, ella misma lo dijo, el gobierno se lo buscó, o sea, no puede ser que tengamos 4 años en donde la irresponsabilidad del gobierno haya llegado a tal punto, Fernando, que cuando llega la presidenta de la República a gobernar, se encuentra con un proyecto ingresado en el Congreso. Nosotros alcanzamos con el proyecto que se ingresó en el gobierno anterior a aprobarlo hasta un primer trámite en la Cámara de Diputados y por lo tanto allí hay debate, hay tiempo invertido, hay un avance legislativo y podríamos, porque todos entendemos que el gobierno cambia, ¿verdad? Pero podríamos haber ingresado las modificaciones necesarias sin haber perdido ese tiempo tan preciado. Y no se hizo ni una ni otra cosa, o sea, ni se modificó el que ya estaba avanzado, ni se presentó una nueva ley. O votos, por ejemplo, donde de abstención, ni más ni menos, Fernando, que el presidente de la Cámara de Diputados. Fidel Espinosa se abstuvo, la diputada Camila Vallejo se abstuvo, el diputado Osvaldo Andrade se abstuvo, y eso demuestra que aquí al menos, ¿cierto?, hay una claridad de que todos estamos de acuerdo de que se requiere una nueva ley de migración y extranjería, y lo más importante, políticas públicas que no dependan de una nueva ley de migración y extranjería, políticas públicas en materia de vivienda, de salud, de integración, de educación, que dependen solo, por supuesto, de la voluntad política y de la decisión del gobierno que está de turno.
Estamos conversando con la diputada Paulina Núñez de Renovación Nacional, en que va a ser encargada de interpelar al ministro Mario Fernández. ¿Cuáles son a juicio tuyo, Paulina, cuáles son las cosas más urgentes que tiene que incluir una legislación respecto de cambios en materia de ley de inmigración? Al primero, insisto, como la ley de migración y extranjería es una cuestión más de forma, más formal, más de requisitos, más de visas, en fin, creo que hay algo que es clave, que es poder tener un catálogo de visas migratorias. Hoy día la mayor cantidad de personas que ingresan a nuestro país lo hace con una visa de turista, y turismo no vienen a hacer, la gran mayoría. Y esa visa de turista lo único que te permite como país es preguntar con cuánto dinero viene, dónde se va a quedar, y bueno, y obviamente comprar un pasaje, ya sea de avión o de bus en las regiones del norte. Y si uno tuviera un catálogo de visas, tendría la posibilidad no solamente de poder hacer una revisión y dar un visto bueno en nuestros consulados, en nuestras embajadas, en los países de origen de aquellas personas que quieren entrar a nuestro país, sino que además hay una protección. ¿Cuántas personas llegan con esta visa turista y lo que hacen es ponerse aquí a buscar trabajo, tratando de regularizar sus papeles en Chile? Y en eso caemos incluso en una cuestión que es bien indigna para los propios inmigrantes o extranjeros, que es directamente o trabajar por mucho menos o tener contratos truchos de trabajo, y ahí entran inescrupulosos, que la mayoría son obviamente chilenos, y bueno, y de esa forma optar a esta visa de trabajo. Hay otros países donde existe este catálogo de visas, e incluso en materia de trabajo lo que hay es una visa de trabajo ya sea definitiva, porque tú vienes con un contrato de trabajo, vienes a laborar en un proyecto determinado, o con una visa temporal de trabajo, donde te dan un tiempo, un año por ejemplo, para ir a buscar trabajo, y por supuesto, bueno, lo más probable es que lo encuentres, y si no lo encuentras se vence tu visa. O sea, nadie piensa en quedarse, ni menos en situaciones que son bien inhumanas, bien indignas para los propios migrantes, o derechamente, cierto, bien inestables para nuestro país. Nosotros teníamos, Fernando, 15 campamentos hace 3 años atrás, y ahora tenemos más de 50 en la región. O tuvimos que hacer un censo para darnos cuenta que en Santiago Centro o Quilicura había hacinamientos con peligro para la vida de las propias personas que allí viven. Sí, estamos conversando con la diputada Paulina Núñez, que va a interpelar al ministro Mario Fernández. Hay una situación que es bien interesante y que tiene que ver básicamente con la demografía también. Nosotros estamos hace muchos años teniendo una tasa de natalidad bastante baja, y sin embargo, bueno, tenemos una alargue en la expectativa de vida bastante grande. No somos capaces de reproducir las personas que se nos van, digamos, con personas nuevas. Sí. Y por lo tanto, como ha pasado en otros países equivalentes, particularmente en Europa, nos transformamos en importadores netos de mano de obra. Y por lo tanto, ¿cómo opera el sistema en la práctica hoy? Tú hablabas un poco de que entran con visa de turista, aquí se tiene que hacer una martingala, que la tiene que conocer, por cierto, el empleador, que la tiene que hacer también la persona que migrante. ¿Cómo es el procedimiento actual que se quiere cambiar? Bueno, ese es el procedimiento a grandes rasgos, ¿verdad? El fácil ingreso a través de estas visas de turista, y la inestabilidad, incluso para las personas que vienen llegando a nuestro país, de tener que hacer largos trámites, de que muchas veces se quedan indocumentados, y eso trae problemas en materia de políticas públicas y de la esperanza que trae una persona que se va de su país buscando un mejor futuro. Hace un mes yo me reuní, Fernando, en Antofagasta con una directora de un consultorio de salud primaria, en donde me decía: diputada, nosotros tenemos recursos para atender a 100 personas, pero atiendo a 180, y el resto son personas que no están afiliadas ni a FONASA, ni menos a UNISAPRE, y algunas tienen algún carnet, y lo demás, bueno, son personas que están enfermas y hay que atenderle, por supuesto que hay que atenderla. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que en estos vacíos, en estos paréntesis, hasta regularizar, ¿cierto?, su situación, por supuesto que hay una falta, una carencia de respuesta a cuestiones básicas, como el acceso a la salud, o lo que hablábamos recién en materia de vivienda. Entonces, Fernando, cuando uno escucha, por ejemplo, a la ministra Narváez, que ella dice: Chile es un país que acoge a los migrantes, la verdad es que es un país que está acogiendo a los migrantes y a aquellos que están más desvalidos en situación de campamento, sin una seguridad o protección en materia de salud, en materia de educación, ni que hablar lo que está ocurriendo con muchos niños que no tienen ni siquiera la posibilidad de estudiar. Entonces, la migración, Fernando, y a propósito del tema demográfico, no es un problema, es
muchas veces soluciona, ¿verdad?, el crecimiento de un país y por lo tanto Claro. es un fenómeno de movilidad social, pero hay que hacerse cargo de ese fenómeno de movilidad social, porque por ejemplo en estos 6 meses, me van a disculpar que ponga de ejemplo un solo país, ¿verdad?, pero han entrado más inmigrantes haitianos que todo lo que ya ingresó el año 2016. Entonces, si vamos a tener esa posibilidad de ingreso a nuestro país, hay que hacerse cargo. Sí, además que en el tema, me imagino, de la inmigración hay que verlo desde los dos lados. Uno es desde básicamente cómo se afecta o cómo cambia la sociedad del país que acoge, o sea, la mirada chilena, pero nadie probablemente migra de un país alejándose de su familia si no necesita hacerlo, si no tiene un problema también bastante acucioso allá. No es lo más grato del mundo el tener que dejar todo botado y de repente tener que espaciar los contactos con sus familiares solamente porque no puede conseguir trabajo en su país, y por lo tanto ahí hay también una realidad general que a veces se hacen cargo los países que reciben, digamos. Ahí tuviste en un punto que es clave, el fenómeno migratorio, esta movilidad social, hay que verlo con las dos caras de la moneda. O sea, aquí no podemos pretender que todo el tema migratorio quede focalizado en la delincuencia, ¿cierto?, o en las enfermedades, por ejemplo, que están radicadas en nuestro país, que hoy día la hemos estado viendo ya ratificada incluso por la autoridad sanitaria, pero tampoco eso hay que taparlo, porque hay que hacerse cargo. O sea, insisto, si una de las consecuencias del fenómeno migratorio, que llegó para quedarse, si esto, Fernando, es lo que parece que algunas autoridades no entienden, esto llegó para quedarse, y si llega para quedarse, no solamente hay que hacerse cargo con los temas en materia de política pública que ya hemos hablado, sino que, por ejemplo, en materia de salud, no puede ser que no tengamos campañas, no puede ser que no tengamos una mayor revisión, ¿cierto?, en papel de antecedentes. Si uno viaja a otro país, te tienes que vacunar con 5 o 6 vacunas antes de ingresar, por ejemplo, y te las exigen. Acá nadie exige nada. Entonces, no estamos pidiendo que no ingresen, lo que estamos pidiendo directamente, si vamos a tener una migración importante como la que hemos ido recibiendo en los últimos 6 años con mayor fuerza, y sobre todo en el norte del país, en regiones donde se nota, porque por supuesto que la densidad poblacional es menor y por lo tanto se nota con más presencia, tenemos que hacernos cargo como país, no podemos estar esperando 3 años y medio más para poder tener una regulación actual, moderna, y que se haga cargo con este ingreso que hoy día estamos recibiendo. Por Twitter, Sergio Torrealba pregunta a Paulina, ¿por qué no se registran huellas digitales al entrar al país? Eso ayudaría en la identificación de las personas. Yo parto de la base que esas huellas digitales están incluidas en los documentos de identidad que traen, ¿no? No en todos los casos. La pide la PDI, pero también la Policía de Investigaciones, con quienes nosotros nos hemos reunido directamente con el director nacional, tiene una propuesta, se la entregó al gobierno, porque recordemos que el gobierno estos 3 años estuvo trabajando en un anteproyecto para tener una nueva normativa, y nosotros también. Y dentro de las propuestas es que efectivamente esta huella digital sea pedida, digamos, a todas las personas que ingresen a nuestro país. La interpelación básicamente va a ir diputada por el lado de la tardanza, de la dilación, o hay también situaciones que ustedes consideran que son negligentes en la propia, por ejemplo, no tomar en consideración la legislación que estaba planteada antes, que usted mencionó durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sí, vamos a considerar esos dos ámbitos, y además creo yo que es lo más relevante. A ver, primero, esta interpelación, a diferencia incluso de todas las anteriores, ya tuvo un efecto importante si es que esto se concreta. El ministro ayer, cuando le preguntan después de la votación, y recordemos nuevamente con votos, ¿cierto?, incluso de la nueva mayoría, anuncia que el proyecto va a estar ingresado antes de la interpelación. Yo no sé si con ese anuncio él creerá que vamos a bajar la interpelación, o que esto no va a tener la fuerza que esperamos. En fin, yo creo que si ya se anuncia y eso se concreta, es una consecuencia, un efecto importante del hecho de haber anunciado la interpelación y de haberla votado, y además con la votación que se produjo. Eso ya es una consecuencia positiva. Yo lo miro de esa forma. Lo que le queremos pedir al gobierno es que el checklist o el compromiso cumplido no sea porque ingrese el proyecto, sea porque a ese proyecto le ponga urgencia, lo tramite y entienda que está gobernando hasta marzo del próximo año. En estos meses perfectamente podemos avanzar lo que más se pueda, ya sea en la Cámara de Diputados, ojalá, ¿cierto?, poder tenerla en el Senado, y eso no significa que no se va a producir una discusión importante, porque llevamos más de 3 años en distintas instancias recibiendo a los actores involucrados
entregando propuestas, y espero que si se han demorado tanto en el ingreso a un proyecto, contenga una nueva institucionalidad, un servicio migratorio que nosotros consideramos relevante para poder avanzar en esta materia, y que incluso fue uno de los puntos que produjo una diferencia con lo planteado por el exdirector nacional de Migración y Extranjería y la Subsecretaría de Interior, si el proyecto contenía o no este servicio, esta nueva institucionalidad. Y además vamos a enfocarnos en las políticas públicas que, como te decía Fernando al inicio, no requieren de una nueva ley de migración y extranjería, que ya sabemos se dedica a la forma, a los requisitos, a los motivos de expulsión, a las visas, sino que qué ha ocurrido desde el Ministerio de Salud, de Educación, de Integración. Yo veía, Fernando, como hace un mes se anunciaba que en las mallas curriculares, por ejemplo, iba a haber una asignatura ahora de cambio climático. Lo aplaudo, me parece perfecto, una buena decisión. Pero bueno, ¿por qué no hablamos también, cierto, del fenómeno migratorio? Sí. No, hay montones de cosas que me imagino debieran cambiar, y particularmente donde hay más concentración de migrantes, digamos. De hecho, he visto varias expresiones de lo que puede ser, que si tú quieres, una visión a futuro. Vi a una carabinera de origen haitiana hace unos pocos días. He visto personas que hacen clases de creol y en un montón de institutos, o por lo menos un grupo de institutos. Me imagino que debe darse también, de algún momento dado, una manera distinta de trato, porque fíjate tú que basta que salga un par de casos de lepra y la culpa son de los inmigrantes, basta que, qué sé yo, se revele que ha aumentado el SIDA, qué sé yo, en un 50 o 60%, y varias personas por Twitter califican esto como un problema de los migrantes. Los inmigrantes, para las cosas malas, son los causantes de todo, y para las cosas buenas prácticamente son invisibles. Así es, y yo sí me voy a detener en algo, Fernando, y concuerdo contigo. Voy a después contarles un ejemplo que nos pasó en Calama hace un par de días. Pero también, si el migrante a grandes rasgos, ¿cierto?, cae en algo malo, voy a dejar de lado este tema de la delincuencia, pero me refiero a enfermedades que están erradicadas, ¿verdad?, o en otro ámbito. Yo no sé sinceramente, si la culpa es del migrante, o la culpa, insisto, es del país que no toma medidas preventivas en materia de salud que son exigidas en otros países. O, por ejemplo, insisto, con el tema de los campamentos. El otro día estaba en una junta de vecinos y me decían las personas: mire cómo estamos llenos de campamentos acá atrás. Claro, a nadie le gusta que en la puerta de su casa o en el patio se instale un campamento con todo lo que eso significa. Pero después le dijimos, bueno, ¿y qué pasa si avanzamos en materia de subsidios diferenciados? O a un aumento de subsidios habitacionales en zonas donde la población aumentó. Y tampoco quieren. Entonces yo digo, bueno, al mar no los podemos echar, ni los vamos a devolver a su país. Nosotros tenemos que asumir que el fenómeno migratorio llegó para quedarse, y hay que regularlo. Y por supuesto que y también hay que tocar los temas en materia de delincuencia, porque hace un par de días la comunidad, digamos, de colombianos en Antofagasta, me reunía con ellos y me decían: nosotros hemos venido a trabajar, queremos aportar. Yo incluso ya llevo 6, 7 años los que estaban dirigiendo esta organización, y lo que no queremos es que aquellos que han venido a delinquir vengan acá a manchar un poco nuestra ciudad. O sea, hay personas que llevan 6, 7 años que ya se sienten parte de nuestro país, que son parte de nuestro país, que ya tienen su residencia, su visa definitiva, y por lo tanto son ellos mismos los que están pidiendo que el que viene a portarse mal se tiene que ir. No son solamente las autoridades, o no queremos, digamos, enfocar el tema solamente en materia de delincuencia, pero sí hay casos que hay que tocarlo, que no son generalizados y que son a modo de ejemplo. Y Fernando, y para finalizar, antes que se me olvide, pero hay un caso que es muy potente respecto a la integración. En Calama, hace un par de días, en un jardín infantil, había una pequeñita de raza negra, digamos, 3 años, y una de las personas que estaba visitando este jardín, porque era una actividad, le preguntó a la educadora de párvulo, a la tía, ¿de dónde es? Si era colombiana, si era venezolana, y la tía le responde: es chilena. Sí, pues, esa pequeña es chilena. Por supuesto, van a haber probablemente bastantes generaciones completas que van a ser chilenos. Los conocemos a los chilenos, por ejemplo, de hijos de padres haitianos o de hijos de migrantes, por algunos, por ejemplo, de los más connotados atletas o deportistas o personas que han tenido esa qué sé yo, fama, y por lo tanto se les conoce. Pero este fenómeno mucho más extensivo y más cotidiano se va a percibir probablemente después de una serie de años, cuando haya generaciones de chilenos nacidos de los inmigrantes. Así es.
Paulina Núñez, te quiero agradecer por este contacto, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, que estés bien. No. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Siempre es momento